Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad de estar aquí. Me da mucho gusto estar por acá en Guadalajara. Y les voy a platicar un poco sobre el diseño paramétrico, las cosas que hacemos en el laboratorio y la perspectiva que tenemos desde la academia hacia el trabajo profesional, por supuesto. ¿Qué es el diseño paramétrico? ¿No? Es una cuestión que la gente no se pone de acuerdo. Diseño paramétrico se podría decir que es una forma de estructurar la información con pensamiento algorítmico y a través de una serie de instrucciones se llega a un resultado, que aplicado al mundo de la construcción habla de cómo estructurar geometría, entre otras cosas. Pero que eso no lo hacíamos desde el principio. El uso intensivo de parámetros y de proporciones en general lo hemos utilizado en la arquitectura prácticamente desde que tenemos cuenta escrita, ¿no? Es decir, desde los 10 libros de la arquitectura de Vitruvio, y se da cuenta de las proporciones que se seguían en las columnas. Posteriormente, en algún momento se olvidó de esto, pero fue retomado. Y en el Renacimiento nuevamente tenemos una serie de proporciones, una serie de datos, una serie de mediciones y una serie de geometrías que siguen un ritmo, que siguen una proporción, etcétera, y que nuevamente están en el movimiento moderno. Entonces, ¿cuál es la diferencia en nuestros días? ¿Cuál es la diferencia realmente para entender que el diseño paramétrico que hacemos hoy en día no se corresponde con esto? La diferencia sobre todo estriba en la capacidad herramental a la que hemos llegado, y es gracias también justamente a Antoni Gaudí y a Fra Iotto, entre otros, que empezamos a generar un pensamiento sistémico, una forma de entender cómo todos los componentes se pueden integrar en un mismo sistema, cómo también de forma diagramada, volumétrica, podemos, en el caso, por ejemplo, de las estructuras colgantes de Gaudí, entender cómo y dónde se pueden poner las cargas y cómo al voltear la estructura se puede entender cómo serían las columnas y nos generaría este sistema de catenarias que fácilmente nos puede señalar si hay algún problema. Y en el caso de Fra Iotto, la forma libre que se genera a partir de estas generatrices geométricas donde se genera una serie de membranas alabeadas que permite una geometría bastante compleja. Entonces, bueno, es gracias a este tipo de situaciones, este tipo de planteamientos que llegamos con Luigi Moretti, también en los años 60, desde los 40 lo planteaba, a el planteamiento tal cual lo entendemos hoy, ¿no? Con una serie de condiciones programadas y especificadas que nos dan cuenta de diferentes variables en un sistema que está interconectado y que al alterarlo puede ofrecernos diferentes geometrías. Entonces, en 1960, sorprendentemente, en la 12ª Trienal de Milán, aparece este estadio N, donde lo presenta justamente en una exposición que se llama Arquitectura Paramétrica. Entonces parece que se nos olvidan las cosas porque ya habían existido hace tiempo. Luego, a principios del milenio, hay una propuesta por parte de FOA, de Foreign Office of Architecture, que a partir de un esquema vectorial nos arroja una arquitectura que prácticamente transforma el modo de pensar. Veníamos del deconstructivismo, veníamos prácticamente del posmodernismo, y en este sentido, ya sin pies y sin cabeza, entendiendo que los flujos son importantísimos en la arquitectura y que seguramente en muchos casos nos ayudan a ahorrar energía y hacer mejores arquitecturas, se permitía hacer una terminal de pasajeros tan importante y que eso sí requería de una diferente sección a lo largo de los 413 metros. En cada una de las secciones estructurales era diferente. Entonces, ¿cómo íbamos a poder hacer esto? ¿Cómo íbamos a poder llegar a un futuro donde de alguna forma, con alguna herramienta tecnológica, pudiéramos hacer esto mucho más sencillo de tratar, modificar, etcétera? Entonces, efectivamente aparecen las herramientas paramétricas, entre ellas, por supuesto, está BIM, pero por supuesto que hay otro tipo de sistemas, como las interfaces gráficas de programación, que nos permiten entonces asomar a este tipo de arquitecturas, donde la cubierta se empieza a fundir con el soporte y se integra como una membrana que al final entrega la información, el diseño, a la manufactura asistida por computadora y permite entonces fabricar la cubierta. Por supuesto que tuvieron que desarrollar una
una serie de procesos para doblar la madera con la doble curvatura, pero es parte también de la investigación que arroja este sentir de un proceso más integrado, más interesante, etc. Por otro lado, también aparecen arquitecturas con multiplicidades geométricas que curiosamente son disidentes de lo que sería el manifiesto parametricista de Patrick Schumacher de 2008, que presenta en la Bienal de Venecia, donde dice que todo tiene que ser curvo, que prácticamente no tiene que haber alteraciones y otra serie de cosas. Entonces, con el Broad Museum tenemos un ejemplo de otra forma de hacer diseño paramétrico. Y por supuesto que aparece Zaha Hadid, y eso es a lo que voy. Siempre pensamos, en lo general, cuando pensamos en arquitectura paramétrica, tiene que seguir ciertos estándares, tiene que seguir cierta estructura o cierta estética, y cuando asomamos que la arquitectura paramétrica el diseño paramétrico puede servir para otro tipo de cosas, la gente dice, pero eso no es arquitectura paramétrica, ¿no? Curiosamente. Es un pequeño video, es muy pequeñito, lo voy a entrar aquí. Bueno, ok. Era un ejemplo de cómo se puede articular y para qué sirve, de qué se trata, por si queda duda, ¿no? Entonces, para establecer una multiplicidad de geometrías, ¿cuáles son los cambios que se pueden hacer? Hoy en día los cambios son en milisegundos, dependiendo de la complejidad, pero también sirve justamente para validar estructuras, para hacer análisis de costos, para otro tipo de cuestiones que a lo mejor no arrojan esta estética, que puede aspirar al sublime al cual queremos llegar, que sí, en muchos casos es atractiva, pero que también nos dota de otro tipo de herramientas que nos pueden acercar a optimización de recursos, a mejorar los tiempos de construcción, a optimizar también los tableros, por ejemplo, si es producción por tableros, cómo es el acomodo, etcétera. Toda una serie de condiciones que pueden ser interesantes, ¿no? Este es el caso de un paraboloide hiperbólico que está hecho por tableros, y lo que se está haciendo en la tabla es el análisis de si cabe en el tablero y si está prácticamente coincidiendo con las condiciones previstas. Pero también podemos hacer visualización, también podemos dar seguimiento. Por ejemplo, este era el caso de un proyecto que tenemos en el laboratorio de wayfinding, donde tenían la tarea una serie de chicos de seguir una ruta para llegar a un objetivo. Entonces desarrollamos una serie de mapas térmicos que nos podían dar cuenta de dónde se detenían más tiempo. Entonces, más allá del XY, metíamos el tiempo en el Z y con esto nos cambiaba la coloración. Entonces, no solo es aspirar a una geometría y a una estética particular, sino también aspirar a que nosotros como arquitectos, como diseñadores, podamos desde nuestra mesa, desde nuestra oficina, empezar a establecer otro tipo de cuestiones que habitualmente hacían otros especialistas, y empezar también a tomar decisiones mucho más interesadas, mucho más informadas, llenas de datos, porque se pueden meter datos reales, y así lo hacíamos, como les había comentado la maestra Claudia Ortiz. Tenemos una serie de apps con las cuales hacemos el seguimiento de las personas, y esos datos se vaciaban directamente sin interpretación humana, ¿no? Entonces estamos informando a los objetos y a los diseños para dar cuenta de cómo se pueden hacer las cosas. Entonces, bueno, iniciamos ya con una asignatura en la universidad que se llama Diseño Paramétrico y Arquitectura Generativa, y desde que empezamos hace 2 años y medio se nos han llenado los grupos. La verdad es que hay mucho interés y ya nos han dado cuenta los alumnos egresados en las oficinas que los están empleando justo por tener estas capacidades y competencias, o bien se están dedicando a la impresión 3D y otro tipo de características que les están demandando los despachos, lo cual da cuenta de que en el fondo pues, generamos una sintonía bastante franca. Entonces podemos decir que el diseño paramétrico da cabida a decisiones informadas, porque tenemos datos duros que podemos meter directamente al diseño sin interpretación humana. Podemos proceder con una metodología calculada, es una metodología procedimental, es decir, paso A, paso B, paso C, y en el proceso podemos incorporar las normativas, podemos generar también condiciones de prácticas convencionales, al punto de que se empiezan a automatizar los procesos de diseño. Se vuelve bastante interesante.
Es un sistema interconectado, nos permite sistemas interconectados de tal suerte que si modificamos una pieza se reestructura todo el sistema. Podemos hablar de una heurística positiva a partir de los antecedentes, es decir, como es adaptable prácticamente cualquier cosa que se hace con diseño paramétrico, podemos retomarla y mejorarla y adaptarla conforme lo que se vaya solicitando y necesitando. Entonces no hay que empezar de cero todo el tiempo. El objeto completo técnicamente preconcebido a partir de simulaciones y a partir de otro tipo de condiciones que ya nos permiten visualizar y entender cómo está funcionando todo y que particularmente BIM es muy bueno en esto. Facilidad para incorporar elementos reactivos, de tal suerte que como también se pueden simular y se pueden visualizar tal como unos parteluces automatizados, podemos incorporarlos ágilmente en la arquitectura. Y por supuesto que también podemos utilizar diferentes escalas de actuación. Con una misma fórmula podemos empezar a entender o analizar una banca, o bien también puede ser un camellón o una ciudad con diferentes funciones, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de articular diferentes escalas a este respecto. Ahora bien, sobre fabricación digital. La fabricación digital, conocida también como manufactura asistida por computadora, o bien como manufactura integrada computacionalmente, se ha trabajado desde el desarrollo de máquinas, equipos de control numérico, por supuesto, y ahora se ha incorporado y se ha articulado más cerca de los procesos de diseño. De tal suerte que nuestros procesos de diseño pueden incorporar decisiones tomadas conforme a la producción que se vaya a hacer. Es decir, que yo puedo tomar una decisión de prefiero alterar el número de tableros, bajar el número de uniones, etcétera, haciendo este tipo de modificaciones. Entonces ya estoy decidiendo conforme a la información que tengo en la fabricación. Prácticamente hay tres tipos. Fabricación aditiva, que tiene que ver, por ejemplo, con la impresión 3D, es un tipo de fabricación aditiva, por deposición de filamento. En este caso son las piezas para un paraboloide hiperbólico. Del lado derecho, fabricación sustractiva, es decir, cómo le sacamos material a una pieza para obtener otro tipo de producto. Y la tercera es fabricación transformativa, aquella que ni añade ni quita sustancia o material, ¿no? En este caso es un algoritmo que hicimos para una imagen y bueno, con esto se traza una cara. Y a lo que buscamos llegar es evidentemente el proceso de fabricación automatizada en la industria de la construcción. Este es un pequeño ejemplo donde pues evidentemente quedaron fuera los planos y buscamos reducir también la interpretación que requiere el proceso. Más allá de las máquinas de cama plana aparece, y curiosamente previo al primer CAD, que fue el Sketchpad de Ivan Sutherland, bastante conocido, del 63. En 1959 a 61, ese señor, George C. DeVol, junto con Joe Engelberger, desarrollan los primeros brazos robotizados. El Unimation 1, Unimate, que también le llamaban, y que se incorpora a la industria del automóvil. En 1961 ya estaban en General Motors y empiezan con este tipo de procesos, ¿no? En 2005 aparece por primera vez, y justamente impulsado desde las universidades, la primera participación de un brazo robotizado gracias a Fabio Gramazio y Matías Kohler, con la búsqueda de una perforación oblicua, que evidentemente requiere de un procesado de pues, prácticamente 6 ejes, ¿no? No podemos limitarnos a los 4 ejes que podemos tener en cama plana. Posteriormente, al ver que funciona el tema, hacen la primera arquitectura fabricada por robots. Estos paneles que están en una casa de vinos en Gantenbein, y lo que hacen es un cuatrapeo de ladrillos de tal suerte que se puedan ver una serie de esferas como si de uvas gigantes se tratara. Cosa muy difícil de hacer con albañiles, no me dejarán mentir. Empieza la explosión, todo el mundo empieza a coger el interés por desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, en 2010, Matter Design de Wes McGee desarrolla este prototipo de periscopio, donde es un concurso que ganan justo porque el proceso es muy económico.
Entonces, cortando bloques de poliestireno expandido, logran esta forma muy económica. Y luego Matthias Riebmann, junto a la Universidad Tecnológica de Delft, hace esta cubierta donde tiene tres arranques y justo lo hacen con 2 brazos robotizados. Entonces se suma a la Universidad de Stuttgart en el mismo año, en 2011 prácticamente, y empiezan a desarrollar este tipo de prototipos, ¿no? Una serie de prototipos que hacen primero anualmente, luego cada 2 años, que son procesados a partir de brazos robotizados. En este caso, bueno, pues es una especie de cascarón de madera donde fue recortado por brazos robotizados y en el interior pues genera una capa como si fuera un sándwich y entonces trabaja sobre todo con presión. Más adelante se juntan, bueno, ya conformado el Instituto de Diseño Computacional junto con el Instituto de Construcción de Estructuras de la Universidad de Stuttgart, formulan otro tipo de cubiertas. En este caso, una donde desarrollan una fibra exprofeso que proviene de una mímesis de una telaraña, de una araña muy específica que tiene mucha resistencia, y hacen que participen 2 brazos robotizados en el proceso. Y justo para expandir la capacidad que tienen estos brazos, construyen un dron, porque según esto decían que no habían encontrado ninguno con las capacidades, entonces fueron al almacén, compraron piezas, hicieron un dron para que les pasara el filamento de una a otra parte. Y con esto aumentar la capacidad y el volumen de acción de los drones, ¿no? Pero sobre todo es muy interesante cómo se proponen ellos generar la tecnología en vez de esperar a que esté disponible o que está a la mano para poderla emprender. En 2012 surge la Asociación de Robots en Arquitectura, no sé si alguien la conoce. Levanten la mano. Ok. Bueno, surge en 2012 y este año integra 99 socios, de los cuales 4 son mexicanos, sorprendentemente, ¿no? Datos sobre el tema de los robots. En el índice de la preparación para la automatización hay 4 países latinoamericanos citados y México es el 4º con un nivel de maduración emergente que es el 3er nivel. Faltan los 2 niveles superiores que sí tienen los países más desarrollados en el ramo. Sin embargo, de la lista de los 15 países con mayor incorporación de robots industriales, conforme a los que adquirieron en 2018, México ocupa la 9ª posición como único país latinoamericano. Es decir, sí tenemos la infraestructura. Por otro lado, si consideramos el crecimiento que la industria ha tenido prácticamente en la última década, de 18.49% por año, y si entendemos que en Corea del Sur, que es el país que tiene más brazos robotizados o más autómatas per cápita, con 710 por cada 10.000 trabajadores, tenemos un promedio mundial, bueno, además de esto, tenemos un promedio mundial de 85. Si tenemos un incremento del 18.49% anual, pues eventualmente habrá un sector importante en cada uno de los países. De tal suerte que ya no es un tema de si algún día habrá brazos robotizados y si estará robotizada la industria de la construcción, sino más bien cuándo, ¿no? Esta condición prácticamente ya está dada. Y esto también tiene una contraparte. Entonces, se prevé que en Estados Unidos va a haber un 47% de trabajadores desplazados, mientras que otros países de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico tendrán cerca de un 9% de desplazados. A lo que voy, México tiene que subirse al tren, tiene que generar mayor competitividad en el ramo y procurar estar al día para poderse pues, dar el tú por tú, ¿no? Con cualquier país. En fin, ¿qué procesos robotizados se han generado en la industria? Hay nuevas apuestas, el caso del Hadrian X de FBR, que es una compañía australiana, que es una garrocha con un brazo robotizado que permite la deposición de ladrillos en una ubicación tal que puede hacer, en este caso, una planta pequeña, pero ya tiene una versión mejorada.
Aparece otro brazo robotizado con un sistema tradicional de pegado de ladrillos con un mortero convencional y que se está usando hoy en día. El anterior era un prototipo. Aparece también el Guardian GT, que es una especie de pantógrafo tridimensional donde amplía las condiciones a modo de exoesqueleto del operador, ¿no? O sea, teniendo más capacidad de carga, de empuje, además de que lo aleja de situaciones peligrosas. Luego también aparece recientemente el Doxel, que es una especie de rover, es decir, un vehículo automatizado que visita las obras y como tiene un escáner tridimensional es capaz de revisar y de supervisar que las instalaciones, por ejemplo, comparadas con un modelo BIM, se estén haciendo conforme. Entonces puede decir, aquí hay una falla, aquí falta tal, el aire acondicionado está mal posicionado. Y hay otro tipo de vehículos que también se están generando en este sentido, los rovers, el FIBot del lado izquierdo, y tenemos uno de Volvo que tiene capacidad de llevar materiales de un lado a otro. Y por supuesto que también hay robots que están diseñados para la demolición, el caso de esta compañía, Husqvarna, que tiene 5 tipos de brazos que se permiten controlar a distancia. Todo lo que les presento es actual, es real. Nosotros hemos ya tenido algunas experiencias con brazos robotizados en diferentes partes del mundo y estamos justo ahora a la espera de poder instalar nuestro propio brazo. Esta es una fotografía en la facultad, porque justo creemos que ya es tiempo de robótica. Muchas gracias.